¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, ¿verdad? No vinieron. Con el buenas noches es más que suficiente. ¿Qué tal, chicos? Es bueno verles. Por ahí, si me apoyan, quien esté en media, compartan la transmisión, porfa, en el grupo de GX. Y si se puede, también en el de hermanos. Me gustaría que este tema lo vea la mayor cantidad de gente posible. Pero nunca va a ser lo mismo que estar en vivo, ¿verdad? Y bendigo sus vidas porque apartaron esta noche para estar aquí presentes, ¿no? Y hay que estar presentes, pero de verdad, si empezamos a distraernos en otras cosas, pues aunque estemos presentes, vamos a estar ausentes. Y quiero agradecerles a todos y cada uno, porque creo que han sido semanas difíciles para los que están sirviendo. Estamos regresando de nuestro campamento de niños. Fue muy, muy hermoso, pero a la vez sé que fue cansado para muchos. Y viene nuestro campamento de mujeres, nuestra pijamada, y luego el campamento, ¿verdad? O el congreso. Y en un futuro, después de ese congreso de damas, viene el campamento Convicción. Ya se acerca la fecha y estamos ya organizando. En 2 semanas se presenta ya la publicidad y todo la mecánica y temática de este nuevo campamento. Y estamos muy expectantes, ¿no?, a lo que Dios va a hacer o está haciendo el día de hoy. Y bueno, quiero darles contexto. Nuestra serie se llama Relaciones Sanas, ¿verdad? Por ahí nuestro primer tema hablaba acerca de cómo nos relacionamos con la familia. Y es que tenemos un montón de relaciones todo el tiempo con nuestros amigos, compañeros del trabajo, maestros, ok, pero hay relaciones muy importantes. Y por ejemplo está la de la familia. Después veíamos cómo nos relacionamos con nuestros amigos. Y el tercer tema lo dio Chami, ¿verdad? Fue cómo nos relacionamos con Dios. Este día vamos a hablar y cerrar con esto nuestra serie de relaciones sanas, y es acerca de cómo nos relacionamos en otro nivel. Es decir, por la mañana les escribí un mensaje, y es que con los desconocidos nos comportamos de cierta manera. Tal vez si no es necesario, no los saludamos, pero si es necesario, buenos días, o nada más hacemos así la cabeza, ¿verdad? Y ya, ¿verdad? Es la forma en la que nos relacionamos con las personas que no conocemos. Pero con los amigos nos saludamos bien, de abrazo, de beso. El amigo está casi todo el tiempo es para hacernos reír, ¿verdad? Casi. Nuestra relación con los amigos es más de relajo, de estar ahí, y casi los problemas no los tocamos con los amigos. Es en su mayor parte del tiempo es para estar a gusto y cómodo. Pero nos relacionamos con la familia también, y la familia tal vez no es tanto relajo, pero sí es muy fuerte la unión con la familia. Es más íntima, ahí casi que no hay secretos. Y a veces, aunque quieras guardar secretos, la familia te conoce. Aunque digas no estoy bien, tu mamá o tu papá saben que no estás bien, ¿verdad? Y hay algo que se intuyen por ahí. Entonces la relación con la familia es más estrecha, es más fuerte, porque tú no darías tal vez tu riñón por tu mejor amigo o por un cuate, pero sí lo harías por tu papá o por tu mamá, y viceversa, ¿no? Por un hermano de sangre. Es decir, hay más sacrificio por la familia que por los amigos. Y es decir, mientras más fuerte es la relación, entre más cercana es la relación, tal vez tenemos un estándar de convivencia más sano. Sin embargo, muchas veces nos quedamos
con la familia es con quien mejor nos portamos o con quien más fuerte es nuestro amor, y ahí nos quedamos. Pero ¿saben qué? Hay un estándar mayor, hay un nivel mayor de compromiso, hay un nivel mayor de amor, hay un nivel mayor de alegría, hay un nivel mayor de entrega, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y de por qué surge este tema? Y surge de hace algunos meses. Yo andaba en el carro manejando con mi esposa, y de pronto me llama mi hermana de sangre, y me dice, me pidió un favor tal vez no difícil, pero yo no tenía ganas, y veo el mensaje y digo, ah, como que no tenía ganas de hacerlo. Y entonces me pregunta mi esposa, ¿no lo vas a hacer? Y yo, no, que lo haga ella. ¿Pero por qué? No tengo ganas, sí, no tengo ganas de hacerlo. Entonces me pregunta y me hace esta pregunta que da paso a que yo me replanteara muchas cosas, y me dice, ¿y si fuese un hermano de la iglesia, también le dirías que no? Entonces yo me quedé pensando, ok, si fuera alguien de la iglesia probablemente le digo que sí, porque no era algo difícil, pero como es mi hermana, que lo haga. Entonces me lleva a pensar que a veces en familia, la familia se lleva a veces lo mejor de nosotros, es decir, nuestro abrazo más fuerte, el beso más sincero, pero también la familia se lleva o es la que sufre nuestros momentos más incómodos, nuestra toxicidad que de repente sacamos, ¿no? Nuestra chocantería. A veces la familia es quien se lleva todo eso que nosotros de pronto tenemos. Y eso me hace pensar que más allá de la familia hay un estándar al que Dios nos quiere llevar, y es la familia 2.0 de la que vamos a hablar. Esa familia tiene otros estándares de amor, esa familia tiene otros estándares de entrega y de compromiso. Esa familia 2.0 es donde podemos ser felices, podemos ser plenos y hacer felices a los que nos rodean. Esta familia 2.0 es la familia en Cristo, ¿verdad? Es lo que estamos aquí, es lo que somos nosotros, familia en Cristo. Y muchas veces puede ser que cada miembro de la familia es cristiano, pero la familia no es cristiana. ¿Qué quiero decir? Cada uno ha aceptado a Cristo, pero en casa nos llevamos bajo las mismas formas en que cualquier familia se llevaría sin conocer a Cristo. Somos tal vez envidiosos, somos gritones entre nosotros, queremos aplicar los estándares de Dios en la iglesia, pero en casa seguimos aplicando las mismas viejas mañas y costumbres que nos dejaron o nos heredaron o surgió en algún momento de nosotros, y no queremos cambiar eso. Entonces hoy venimos a hablar cuál es esa familia 2.0 a la cual podemos acceder. Tal vez si cuando hablábamos de desconocidos es un trato indiferente, estamos hablando de este nivel, y con los amigos tal vez ya estamos hablando de este otro nivel, y luego hablamos de la familia y estamos hablando de un nivel más íntimo de compromiso, mejores relaciones, pero hay otro escalón y a veces no queremos subir este último escalón, que es la familia en Cristo. ¿Y qué nos dice? ¿Cómo deberíamos comportarnos como familia en Cristo? Y no solamente con los hermanos de la iglesia, sino también en la misma casa, sobre todo en la casa con tus hermanos y con tus papás. La mayoría de aquí tiene hermanos. ¿Quién tiene hermanos? Levante la mano. Hijo único, por aquí nada más veo uno, pero si hubiera otro, tú no eres hijo único. No, tú no, tú no. Entonces solo Ale creo que es hija única, ¿verdad? Pero aún así, la familia es su papá y su mamá, ¿verdad? Pero la mayoría tenemos esa experiencia de tener hermanos de sangre en casa. Y déjame decirte que estamos hablando
de la familia 2.0, y es que a veces llegamos a esta familia, la familia en Cristo, pero seguimos teniendo actitudes de la familia normal y sobre todo de la familiaridad. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras más cercana es la relación, empieza a haber más familiaridad con las personas. Puede ser que no sean familia de sangre, pero son tan unidos y tan cercanos que ya empiezas a tratarlo con familiaridad. Y ahí es donde surgen todos esos defectos que tenemos como familia. Y es donde nos permitimos ser de repente groseros, contestones, porque tal vez un amigo, si tú le contestas feo, pues te deja de hablar, ¿no? Pero tu mamá no te va a dejar de hablar, ahí va a estar contigo. Y tu hermano, pues ahí conviven juntos, comparten el mismo cuarto, no se va a ir de la casa. Entonces, a veces somos y nos permitimos ser groseros con la gente que tenemos más cerca porque ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, a veces también con la familia y con la familiaridad podemos ser muy duros, es decir, ser muy exigentes con los que tenemos cerca en la casa, pero con las personas de fuera no somos así. Tal vez somos muy chocantes en casa, pero tu hermano te ve afuera riendo y platicando con otras personas cuando le acabas de gritar, ¿no? Entonces somos muy duros en casa y a veces muy amigables afuera. Caso contrario, a veces somos muy fuertes con los de afuera y yo me puedo parar aquí y decirles, no hagan esto, no hagan el otro, pero en caso particular con mi familia, con mis hijos, puedo decir que no lo estoy aplicando y ustedes van a decir, con nosotros es bien duro, pero a sus hijos no les dice nada. Entonces, hay dos extremos, a veces somos duros con la familia y con los de afuera somos bien relajados. Y a veces somos relajados con los de la familia y con los de afuera somos mano dura, ¿no? Y entonces vienen estos problemas, ¿no? Este tener dos estándares va a afectar de alguna manera u otra a tu familia, a los que te rodean, a tus hermanos, a tus papás. Nos va a afectar porque vamos a hacer dos versiones, vamos a tener dos estándares. Cuando ya somos cristianos, chicos, tenemos que vivir bajo el estándar de calidad de la familia de Cristo. ¿Y cómo es cómo es este estándar? Bueno, vamos a verlo más adelante. Para empezar, quiero hablar de cómo somos como familia. Yo creo que a todos nos ha pasado. Y más de uno se va a identificar con esta situación. Y es que vamos al primer versículo, es Lucas 10:40. Y cualquier similitud con su vida no es mera coincidencia. Dios lo puso ahí por algo. Y es que, si recuerdan, Jesús tenía su grupo de amigos, ¿verdad? Por ahí se dice que era su grupito de Jesús, ¿verdad? Que se iban solitos a tomar café. No invitaban a los apóstoles, eran Jesús, María, Marta y Lázaro, ¿no? Y los apóstoles tenían su grupito aparte, ¿no? Y ellos tampoco invitaban a Jesús, a María ni a Lázaro, no, eran grupos aparte, ¿no? Sin embargo, este grupo tenía, de amigos convivían mucho y ya habían rebasado la amistad y ya había mucha familiaridad entre ellos, ¿verdad? Y vemos una de esas ocasiones cuando Jesús va a visitar a Marta y a María y a Lázaro, y vemos a Marta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Alguien sabe qué estaba haciendo Marta? Estaba limpiando, ¿verdad? Probablemente barriendo, trapeando, lavando trastes mientras Jesús llegó de visita. No sé, cuando llega algún familiar de visita, ¿qué es lo que hacemos? Pasamos tiempo con la familia. Si tenemos la posibilidad, nos vamos a algún río, nos vamos a alguna cascada, al zoológico, no sé. Pero lo menos que haces es, oye, llegaron los primos ¿de dónde? De la Ciudad de México. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a ponernos a limpiar el terreno. Pásale un machete y vamos a limpiar todos.
O sea, no lo haces. Cuando está la visita, quieres disfrutar a la visita y que la visita esté bien. Sin embargo, Jesús llegó y ¿qué hizo Marta? Se puso a trabajar. Y aquí vemos esta situación. Lucas 10:40 y dice, pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. Entonces fue y le dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. Y aquí es ese momento, ¿no? Donde es incómodo. Jesús está ahí y encuentra a dos hermanas peleando. Y Jesús, ay Dios, ¿qué hago aquí? Entonces una le tira a la otra, oye, ¿ya viste esa buena para nada? ¿Esa floja? Dile que me ayude. Jesús está de visita, ¿verdad? Y entre las dos ya tenían tal vez un pique personal, ya se peleaban constantemente en casa y como había tanta familiaridad con Jesús, dijeron, pues no me importa pelear frente a Jesús. Órale Jesús, dile que me ayude esta floja. Y es la situación que de repente, no sé si les ha pasado cuando tienen a unos amigos o que son hermanos y se pelean frente a ti y tú, ay Dios, mejor me voy. Entonces, ¿por qué? Porque vivimos con un estándar de la familia que sí nos queremos, pero también nos peleamos y no importa quién esté enfrente, nos peleamos, ¿verdad? Y es que en casa nos acostumbramos a esto y díganme si no, que si a mí me regañan, también me gusta que le regañen a mi hermano. Si a mí me ponen a hacer esto, también que a él lo pongan a hacer otra cosa. Si a mí me pegaron, entonces voy a estar feliz hasta que a mi hermano también le suenen. ¿Sí o no? Sí, ¿cómo de que no? Es más, estoy seguro que cuando veías que a tu hermano o hermana que casi no le pegaban, le tocaba regañiza, hasta tú mismo ibas por el cinturón, ¿no? O la chancla. Aquí está mamá. ¿Te pasa el cinturón? ¿Quieres la chancla? ¿El cable? ¿Qué quieres, mamá? Porque en esta familia que nos criaron, no México, yo creo que es en todo el mundo, no nos sentimos a gusto si no le regañan a otros también. Es decir, la satisfacción nos la da cuando sabemos que no somos los únicos que nos pegan, ¿verdad? Y cuando somos pequeños nos gusta y nos da tranquilidad que regañen a nuestro hermano. El problema es que vamos creciendo con eso y cuando nos pasa algo malo, lo que nos consuela es que a alguien también le pase algo malo. Si vas y estás estudiando en prepa, universidad y de repente te entregan tu examen, ¿verdad? Y sacas 6, híjole, saco 6, pero de repente te asomas por acá y ves, sacó 5 y dices, no soy el único. Yo saqué 5, 6, pero él sacó 5 y de repente escuchas que la mayoría sacó 5, ¿verdad? Y tú, venga, no estoy tan mal, ¿verdad? Porque aunque sacaste una baja calificación, te alegra que a alguien le haya ido peor que a ti. Porque tenemos eso de que nos gusta que a los demás también les vaya mal. No estamos conformes, pues solo sé el único que sufra, ¿verdad? Por ejemplo, a veces nos está yendo, vamos creciendo y nos está yendo mal y vemos que a otro no le va mal y nos molesta. Nos incomoda que a nuestro hermano, ya sea de sangre o de la iglesia, no le cueste tanto como me cuesta a mí. A veces pensamos y queremos que Dios lo castigue a la forma como a mí me castigó. Es decir, yo hice esto y tuve esta consecuencia, pero Él hizo otra cosa, pero también quiero ver que tenga consecuencia. Y es que Dios no actúa según nuestra justicia ni según lo que nosotros queremos que le pase al otro. Es más, a veces queremos que lo castigue ahorita. Y Dios dice, no lo voy a castigar. Sin embargo, va a sufrir las consecuencias de sus actos, pero no en el tiempo que tú quieras. Y eso tenemos que entenderlo. A veces queremos ver que ya dejó de ir a la iglesia. A ver, ¿a qué horas? Ya Dios, yo estoy todos los sábados yendo y me va mal, y él ya dejó de ir y no le va mal. Entonces queremos ver castigo, ¿verdad? Queremos que le vaya mal y eso no está bien. Y eso lo heredamos de la forma en la que nos criaron desde pequeños.
en esa competitividad entre hermanos, queremos ver sufrimiento, ¿verdad? Y para ejemplificar esto, vamos a otro versículo que es Mateo 20, del 1 al 16. No lo voy a leer todo, es un poco largo, pero vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y es que vemos esta parábola que cuenta Jesús, donde está el señor de la viña, el dueño del viñedo, y necesita trabajadores para su viña, ¿verdad? Y entonces sale a la primera hora del día, vamos a poner que sale a las 7 de la mañana. Digamos que yo soy el trabajador de la viña y sale a las 7 de la mañana y va por 2 trabajadores. Va por 2 trabajadores y los llama. Y acuerda con ellos y les dice, vamos a poner, ¿cuánto está el salario mínimo en México? ¿190, 200? Ok, vamos a poner que 200. Y yo convengo, vamos a trabajar todo el día, les voy a pagar 500. ¿Lo ven bien? ¿Lo ven bien, no? Pues está bien, el salario mínimo es 200. ¿De qué horas a qué horas? De 8 a 8 de la noche. Ok, 500 pesos. Va. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces el señor de la viña después sale, como menciona la Biblia, que sale como a las 9 de la mañana y ve a otros 2 que no están trabajando y les pregunta por qué no están trabajando. Les contesta, no hay quien nos contrate. Vengan a mi terreno, hay mucha chamba. Ustedes 2. Hay mucho trabajo que hacer. Aquí. A las 9 de la mañana. Después, el señor de la viña, el dueño, sale por ahí de las, ¿qué será? La Biblia menciona que sale como a las 12 del día y llama a otros 2. Lo mismo, ¿por qué están sin hacer nada? No hay quien nos contrate. Vengan, hay trabajo. Y los llama. Después sale a las 3 de la tarde y llama a otros 2 trabajadores. ¿Ok? Llama a otros 2 trabajadores a las 3 de la tarde. Y por último sale a las 5 de la noche, o bueno, 5 de la tarde, y llama a otros 2 trabajadores. Les dice lo mismo, ¿por qué no están trabajando? Menciona, no hay quien nos contrate, dice, vengan, hay trabajo en mi viña. ¿Ok? Y ya tenemos a todos los trabajadores. Terminan a las 8 de la noche de trabajar. Ellos, les pregunto, ¿a qué horas empezaron? A las 8 de la mañana y terminaron a las 8 de la noche, ¿verdad? ¿Cuántas horas trabajaron? 12. ¿Ellas a qué horas empezaron a trabajar? ¿A qué horas terminaron? ¿Cuántas horas trabajaron? Ok. ¿Quién trabajó más? ¿Verdad? Llega el momento del pago y está el señor de la viña y va a hacer el pago. Y empieza y les dice, aquí están 500 pesos, tomen. 500 pesos. 500 pesos. Bueno, 500 pesos. Y al último llega y les da 500 pesos. Pero, no se vayan, los primeros trabajadores se molestan. Y aquí viene el versículo, no se vayan, Mateo 20, 13. Y dice, el dueño, bueno, aquí el trabajador me reclama y dice que es injusto. Y el dueño les contesta a uno de ellos, al Melqui. Dice, amigo Melqui, yo no soy injusto contigo. ¿No nos pusimos de acuerdo que yo te daría el pago por un día de trabajo? Toma lo que es tuyo
y vete a casa. Al último que contraté, quiero darle lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O es que estás celoso porque soy bueno con los demás? Y es que yo no los engañé. Les prometí 500, estuvieron de acuerdo, tomaron el arado y trabajaron. ¿Cuál fue su molestia? Que vio que los demás no trabajaron tanto como ellos. Y se molestó que yo fuera bueno con los demás. Gracias. Y, ¿sabes? Muchas veces nos molestamos con la misericordia de Dios con otros. Nos molestamos porque Dios es bueno con otras personas y queremos que sufran lo mismo que nosotros. Y dice Dios, y bueno, dice el dueño de la viña, no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. Y te dice Dios, no tengo derecho de hacer lo que quiera con mi gracia. No tengo derecho de hacer lo que quiera con mi misericordia. Porque pensamos que la carga de los otros es más ligera. Y desde un principio así fue el trato con Dios. Cuando Dios los llamó, cuando Dios les hizo sentir algo en su corazón, puso los términos claros y te dijo, yo te doy gracia, yo te doy salvación, yo te doy misericordia, yo te doy vida eterna, nunca te dejaré solo, pero quiero que tú me sirvas en esta área. Quiero que tú me adores. Quiero que tú levantes una adoración continua de tu vida. Quiero que tú me sirvas de tiempo completo. No sé, Dios habló de diferente manera en cada uno y ha hablado de diferente manera en cada uno. Y nosotros estuvimos de acuerdo. Quiero que me entregues tu juventud. Quiero que me entregues este sueño. Quiero que me entregues tu familia. Dios habló de diferente manera con cada uno de nosotros. Y nosotros aceptamos el trato. ¿Por qué entonces cuando vemos que el proceso es diferente para alguien, nos molesta y queremos que sea igualito? ¿Acaso no hacemos lo que hacemos por amor? Cuando ves, tal vez que, por ejemplo, en mi caso, en el caso de alguno de ustedes que estoy seguro, vemos que tenemos ocupado el lunes, el martes, miércoles, el jueves, tantito el viernes estamos libres, ocupados el sábado, ocupados el domingo. Y ves que alguien está paseando y pasea por aquí, pasea por allá. ¿Por qué te molesta que Dios no le mande un rayo? ¿Por qué te molesta que Dios no acabe con sus finanzas? ¿No hacemos lo que hacemos por amor? ¿Acaso Dios nos obligó a venir a servir? No. Puso ese deseo en nuestro corazón y tenemos que entender que de la misma forma que estamos sembrando esto, así vamos a cosechar. Y las personas que no están sembrando en el reino, están sembrando en tierra estéril, y sus mismas consecuencias van a llegar a ellos. Pero no deseamos que les vaya mal, ni deseamos que Dios los castigue. Tal vez el proceso con otra persona es diferente, no es su tiempo, pero tu tiempo ya es ahora. A veces nos molestamos con el de las 5 de la tarde, ¿sí? Pero nosotros somos el de las 3, apenas tantito más. Y en cambio están los de las 10 de la mañana y los de las 8 que están trabajando más que tú y no se están quejando. Están los pastores que trabajan más y no te están reclamando. Pero tú entraste 10 minutos antes que él al trabajo y sientes que es injusto que le paguen lo mismo. A veces somos bastante envidiosos con los mismos hermanos, y esa parte de la familia o la familiaridad que nos dejó. Pero en la familia 2.0 en Cristo, eso no es así. No nos enojamos porque le vaya bien a otra persona. No nos enojamos porque Dios sea bueno con mi hermano. No nos enojamos porque tenga mejores finanzas, porque haya conseguido un trabajo tan rápido. Yo llevo 3, 4 años sin trabajo. No nos molestamos por eso. De hecho, nos gozamos cuando a alguien le va bien. Y en las tribulaciones y en los procesos difíciles también nos gozamos, porque sabemos que en cada proceso surge algo hermoso, surge algo bello. Hablaban de la perla hace algunos martes en Café y Verdad, ¿no? Y la perla tiene un proceso bastante largo, pero sale algo muy hermoso. Entonces, si hay un proceso en tu vida,
va a salir algo hermoso, entonces ¿por qué quejarse? Creo que tenemos que, jóvenes, cambiar nuestra cultura de cómo relacionarnos, madurar y entrar en esta familia 2.0 que tiene estándares totalmente diferentes. Si te va bien mientras yo estoy mal, me gozo, porque mi intención no es que tú también estés mal. O sea, no hay necesidad. Pero bueno, en esta familia hablaba de extremos y hay otro extremo. Cuando tal vez en tu familia eras así, envidiosito con tu hermano, envidiosita con tu hermana, pero está el otro, donde entre hermanos, mira, nos solapamos todo. No digas nada de lo mío, yo no digo nada de lo tuyo. Y entre los dos burlamos a papá y mamá, ¿sí? Ese otro extremo entre familias, ¿sí? Si en esta familia eres así envidiosillo que quieres que le peguen, en la otra, si aquí de repente dices intencionalmente ahí, sacas un comentario como, híjole mamá, como que falta un vaso, ¿verdad? Como que se están acabando los vasos, porque tú sabes que tu hermano lo rompió y quieres que le peguen. En el otro extremo, la mamá pregunta, ¿dónde están los vasos? No sé, aunque sepas que tu hermana los quebró, pero ella sabe que tú quebraste los platos, así que no dices nada, yo no digo nada, ¿verdad? Está el otro extremo y vamos a ver un caso de cómo la familiaridad afecta lo que debe ser el estándar de familia de la familia en Cristo. Y está en Samuel 3:13. Samuel 3:13 y está hablando de la familia del sacerdote Elí. ¿Quién era el sacerdote Elí? Sí, 1 Samuel 3:13. Primera de Samuel 3:13. ¿Quién es el sacerdote Elí? Es un sacerdote de Dios del templo, ¿verdad? Que tenía 2 hijos con unos nombres bien padres, ¿verdad? Ofni y Fines eran sus hijos del sacerdote. Y la Biblia menciona que estos hijos, ya cuando eran grandes, se acostaban, o sea, tenían relaciones con las mujeres que servían dentro del templo. Y Elí lo sabía. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no hizo nada? Y no sé, me pongo a pensar. Y es que tal vez Elí era un hombre demasiado, que había dedicado demasiado su vida al servicio y no tuvo tiempo para estar con sus hijos. Y sus hijos se lo reclamaron. Y supongo que también la mamá de los chicos no supo hacer su trabajo, no les explicó, miren, hay papás que son albañiles, hay papás que son maestros, hay papás que son carpinteros, tu papá es sacerdote y su trabajo es de este horario a este horario. Entonces, tal vez crecieron con la idea de que papá los abandonó cuando la verdad es que papá estaba trabajando. El chiste es que Ofni y Fines no querían nada con Dios. Tal vez Elí sentía esa culpabilidad, tal vez no estuvo en las clausuras, cuando estuvo el festival Día del Padre no fue a verlos, yo qué sé. Hubo una ausencia de Elí, pero cuando ellos empezaron a rebelar y a comportarse mal, ese sentimiento de es mi culpa, si se portan así es culpa mía, y si se portan así me van a dejar de hablar, se van a enojar conmigo, mejor los tengo aquí cerca, mejor que a que se vayan. Y la palabra de Dios dice en 1 Samuel 3:13 que llega un profeta y llega Samuel y le dice, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la inequidad de la cual él sabía.
Y recalco, él sabía lo que estaba pasando con sus hijos. Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y aquí viene la otra parte donde dice, y él no los reprendió. Sabía que estaban haciendo cosas terribles y no los reprendió. Más adelante vemos cuál fue el fin de Ofni y Fines. Tal vez Elí no quería regañarles porque si se molestaban ya sabía cómo eran, se iban a ir y no iba a ver a sus nietos. Al final ni vio a sus nietos porque Ofni y Fines fueron sentenciados y en una batalla murieron los dos sin dejar herencia, ¿verdad? Su fin fue la muerte por no haberlos reprendido en su momento. Y ahí la familiaridad, porque tal vez si hubiese sido cualquier otra persona de la iglesia que estuviera cometiendo esos actos, sacerdote Elí con su autoridad va y lo reprende, pero eran sus hijos y prefirió hacerse de la vista gorda por lo que ya les comentaba. Al final murieron sus hijos, ¿no? Entonces, quiero decirles esto y quiero hacer hincapié y ojalá pueda darme a entender. Y es que los amigos o familiares que no te estorben cuando estés haciendo algo que no está bien, no te aman. Así de claro y así de sencillo, no te aman. Se aman a sí mismos. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué se aman a sí mismos y no te aman a ti? Porque si te amaran a ti, pensarían en que lo que estás haciendo va a tener consecuencias y te va a afectar. Y porque te quiero, te digo lo que necesitas saber. Pero quien no te dice nada, se ama a sí mismo y antes que de tu bienestar, prefiere tu compañía, porque de tu compañía se goza, de su compañía se beneficia, de tus chistes se agrada, pero de tu bienestar le da igual. No hay beneficio para él que estés bien o estés mal. Entonces te va o no te va a decir nada, porque su egoísmo y falta de amor hacia ti le impide advertirte de lo malo, porque tu compañía es más importante que tu bienestar. Cuando tengas un amigo que estás haciendo algo que no está bien y ya se enteró y no te dice nada, no es tu amigo. Solo necesita tu amistad. Porque Elí no amaba realmente a sus hijos, amaba su compañía, que no se fueran, que no se enojaran con él. Si los hubiese amado de verdad, los hubiera reprendido. La Biblia dice, el padre que ama al hijo, lo corrige, mas el que no lo reprende, lo aborrece. Y fíjate que estamos en una sociedad donde estamos llenos de personas que nos aborrecen, en el sentido de la Biblia. ¿Por qué nos aborrecen? Porque no nos dicen que estamos mal, no nos hacen ver nuestros errores, ¿sí? Y a veces nosotros nos justificamos con frases es que no me gusta que me juzguen, ¿verdad? Si te dicen algo es que me estás juzgando. No me juzgues, solo Dios puede juzgarme. Y hablábamos la semana pasada, antepasada, cuando decía Héctor, que es cierto, nosotros no vamos a juzgar, pero en otra parte de la Biblia dice, juzguen con juicio justo. Y Jesús dice, si yo los juzgara, los juzgaría con verdad, porque estoy juzgando conforme a lo que Dios me dijo. Y es decir, cuando yo te digo lo que está escrito en la Biblia, no te estoy juzgando. La Biblia ya emitió un juicio y te lo estoy dando a conocer. ¿Cuándo te estoy juzgando? Cuando veo que estás con los ojos rojos y digo, este está marihuano. Cuando puede ser que estuviste llorando, ¿sí? Puede ser que tienes conjuntivitis. Estoy juzgando con mi pensamiento. Ahora, cuando estás en un pecado que yo ya vi y te digo, mira, la Biblia dice
que el alcohol hace insolente al hombre, ¿sí? Y las bebidas alcohólicas causan peleas y su fin es de muerte. Entonces la palabra lo dice, no te lo estoy inventando yo. Y tú, no me juzgues, no te estoy juzgando, es la palabra lo que está juzgando tu vida. Eso es muy diferente. Y a veces cuando te quieren decir la verdad y tú no quieres entender, dices, es que no me gusta que me juzguen, ¿sí? Y nos vamos con quien nos comprende, con esos supuestos amigos que nos comprenden. No nos comprenden, te explico, no te dicen nada porque no les importas tú, les importa no estar solos en ese momento de su vida. Y tan les importa no estar solos que no te dicen nada. Su necesidad de amigos hace que no te digan la verdad. Y a veces dicen, es que hay gente que te dice, busca gente que vibre igual que tú, ¿sí? Ya he escuchado, ¿no? Y en ese buscar gente que vive igual que tú, vas buscando gente que tenga los mismos problemas que tú. Si estamos lastimados, vamos y buscamos gente que esté lastimada también. Si estamos depresivos, vamos y nos juntamos con quien esté depresivo. Y te digo, jamás vas a salir de ahí, de esa situación, porque siempre te vas a juntar con gente que vibre igual que tú. Es decir, nunca vas a encontrar a alguien que te confronte y te ayude a salir de esa situación. Y se van a ir vibrando juntos, ¿verdad? Derechito hasta el quebrantamiento del espíritu, porque todo tiene una consecuencia. Quien está en rebeldía, quien está en amargura, al final de cuentas va a haber un quebranto de espíritu. Y allí tal vez reconozcan y vuelvan a tomar el camino. Mucha gente he escuchado que ha dicho, ojalá alguien, mi amigo, mi hermano, me hubiese advertido a tiempo cuando me vio que estaba haciendo algo mal, pero no me dijeron nada. Entonces a veces necesitamos esa persona que te haga una advertencia, ya si haces caso o no, es cosa de cada quien, pero sí necesitamos quien nos haga esa advertencia. Y en la familia 2.0 somos los encargados de hacer esa advertencia. A veces antes de hacerle la advertencia a tu hermano, vienes y me cuentas a mí o a mi esposa o a los pastores, y es lo mismo que hablábamos al principio. O sea, me cuentas cosas como para que yo lo regañe. La intención de tu corazón no es que esta persona se corrija, sino que esta persona reciba castigo. Porque si tu intención fuese que cambiara, antes de hablar de él, hablarías con él o con ella. Si tu intención es que esta persona cambie, antes de venir a contarme a mí, podrías ir a hablar con esta persona y decirle, oye, yo creo que esto está mal. ¿Por qué estás así? Cuéntame. En vez de venir y decirme, aquel yo lo vi haciendo esto. Porque traemos esa misma cultura de ir a dar queja antes de ir y tratar de ayudar a tu hermano. Y bueno, esas son las cosas que ya traemos. Hay muchas más, pero esas se me hicieron muy importantes. El ser muy duros o el ser muy condescendientes. Y ahora, ¿cómo debe ser la familia en Cristo? ¿Qué actitudes deberías tener en esta familia 2.0? ¿Cómo deberíamos de hacer? Y por ahí puse unas. Número 1, no van en orden, pero bueno, empecemos. Es importante esta. Reprime en privado y recompensa en público. Si hay personas, si estás conviviendo con personas, si tuviste una situación con una persona, háblalo en privado. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve ¿cómo dice? A solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano.
Porque muchas veces el tema sale en público en un momento cuando, oye, estuvimos tanto tiempo y no me lo dijiste. Pudiste habérmelo dicho. ¿Y por qué lo sacas aquí? Es más, si yo aquí saco y digo, Melqui, como el otro día que hiciste esto, o sea, me va a decir Melqui, tanto tiempo tuvimos juntos y no me lo dijiste. Pero es así, las situaciones que tengamos, chicos, y vamos a tener, primero se resuelven en privado. La Biblia también tiene un protocolo para eso. Si no te hace caso, ve con 2 testigos. No dice, no ya déjalo de hablar, no. Con 2 testigos. Si no te hace caso, ya, ¿sí? Ya hiciste lo tuyo. Pero hay formas, hay protocolos, pero a veces somos muy dados a decir las cosas en público. Entonces, la recompensa sí va en público, es decir, te felicito por esto, te felicito por aquello, gracias por esto, eso sí va en público. ¿Sale? Siguiente. Amor para quien no quieres amar. Y es que lo mismo, la cultura de no te juntes con este, no te juntes con aquel, aquellos son esto, aquellos son el otro. Ese juicio no justo que tenemos nos hace que ya le pongamos etiquetas a las personas. Y este me cae bien, este no me cae bien, a este le voy a hablar, a este no le voy a hablar, a este lo saludo, a este lo ignoro, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia? Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. La familia 2.0, el amor va parejo, chicos. Y amor no significa que te voy a estar abrazando todo el tiempo, porque yo voy a respetar tu espacio personal, ¿verdad? Pero no puedo odiar, no podemos permitirnos que nos caiga mal nadie, porque si Dios ve con ojos de amor a cualquiera, ¿por qué nosotros vamos a odiarlo? Y es una contradicción amar a Dios, pero no amar lo que Dios ama. Y Dios ama a las personas. Entonces no puedo decir que amo a Dios, pero no amo a las personas. La Biblia nos dice que si ellos viéndolos no los puedes amar, ¿cómo puedes amar a alguien que ni siquiera ves? Y a veces nosotros somos muy selectivos para decir a quién amar. Obviamente Jesús tenía un círculo cercano. Bueno, tenía 2 círculos, ¿verdad? Porque estaban el bando de Marta y el bando de los apóstoles, pero tenía círculos cercanos. Sin embargo, amaba a todos. ¿Qué te quiero decir? Es obvio que vas a tener personas más cercanas. Es obvio que vas a tener amigos. Pero lo que no te puedes permitir es que te caiga mal alguien de la iglesia o alguien de tu familia. Apliquemos lo que dice, lo que veíamos adelante. Si tienes algo o crees que tiene algo contra ti, ve y resuélvelo en privado. No puedes quedarte con ese rencor. La familia 2.0 no nos quedamos con rencores. Amamos a todos, aunque no nos llevemos tan seguido. Amamos, no permitimos que el rencor se quede dentro de nuestros corazones. Siguiente, no juzgues según tu juicio. Y es más o menos lo que decíamos, donde dice, por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. No juzguemos según lo que pensemos, ¿verdad? Si hay algo que sí trae juicio justo es la palabra. Si no es la palabra, evítate de hacer juicios o comentarios. A veces alguien viene con una actitud mala y piensas que es contra ti y te cae mal, ya te molestaste,
¿qué se cree ese cuate? Que está diciendo así, me viene a hablar así, siempre lo mismo conmigo, se las trae, ¿verdad? Cuando no sabemos que en la mañana chocó el carro, perdió su beca Benito Juárez, su iPhone se cayó y se rompió y ya viene hasta acá y ya anda medio molesto, pero no es contra ti. Y tú ya te la tomaste personal, ¿verdad? Ya lo juzgaste, ya lo crucificaste. Entonces no sabemos de qué contexto viene la gente. Entonces no juzguemos según nuestro juicio. Siguiente, perdona y vuelve a perdonar. Ay Dios, cómo cuesta, ¿verdad? Sentimos que si ya lo perdonamos una vez, ya, o sea, ya te di mi perdón una vez, lo desaprovechaste, lo siento. ¿Cómo es? Hasta luego, ¿verdad? Está aquí. Pero dice la Biblia en Lucas 17, 3 y 4, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Yo te agrego este estándar, aunque no regrese a decirte lo siento, perdónalo. Aunque no te lo diga, porque veíamos tiempo atrás que el perdón es más beneficioso para ti que para la persona que perdonas. No es porque la otra persona merezca ser perdonado, es porque yo necesito y merezco estar libre de esa atadura. Hace tiempo me decía Mateo, no sé por qué estábamos, me corté o me lastimé y yo le decía, no te preocupes, ya pronto va a haber una cicatriz ahí y la cicatriz va a curar esa herida por dentro. Y me dijo, como el perdón, ¿verdad? Le digo, ¿cómo? Sí, cuando perdonas, es como la cicatriz que va a curar esa herida. Y desde entonces, eso fue hace como 4 meses, cada rato me pregunta, ¿cuándo vas a utilizar mi ejemplo, papá? ¿Cuándo vas a utilizar mi ejemplo? Ya está duro y duro. Ahí está, hijo, ya está el ejemplo. Porque le dijo, oye, sí tienes razón, pero ya como le dije eso, ahora úsalo pues, dilo. Pero es real, cuando no perdonamos es una herida que no cicatriza. Y pensamos que le estamos haciendo o le estamos castigando a la otra persona con nuestra falta de perdón, cuando no nos damos cuenta que estamos con la herida abierta, ¿verdad? Por ahí decían que el perdón es el único veneno que te tomas tú esperando que le haga daño a la otra persona, la falta de perdón, ¿sí? Entonces, la falta de perdón es eso, ¿no? Cuando piensas que le estás dañando a la otra persona, pero en realidad eres tú, ¿sí? Ahí dice la Biblia, perdónalo y perdónalo. Y si 7 veces, perdónalo. A veces en el estándar de familia y de familiaridad, ya te perdoné una vez, no te voy a perdonar, ahora sí te la aplico, ¿verdad? Y así somos como papás, pero Dios no es así. Dios no actúa bajo ese estándar, ¿no? Siguiente, escucha, piensa y habla. Muchas veces nos saltamos el paso de en medio, escuchamos y hablamos, ¿verdad? A como llega el sentimiento, ¡pum!, habla la boca. Y ya después pensamos lo que decimos. Dice Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y para enojarse. A veces estamos listos
para enojarnos, ¿verdad? Listos para despotricar y lentos para comprender. Pero aquí en la familia en Cristo vamos a ser lentos para enojarnos, vamos a pensar, vamos a escuchar lo que digan, vamos a pensar en qué decir y después hablamos. Nunca tomemos una decisión estando muy felices o muy enojados. Cuando estamos muy felices, nuestras emociones afectan nuestro juicio y nos podemos ir de boca en algo. Cuando estamos muy enojados, nuestras emociones afectan nuestro juicio y decimos algo que lastime a las personas y después nos arrepentimos. A veces te cuentan una situación y tú vas y emites un juicio, hablas. Es más, ahorita le voy a hablar, no se vale que te haga eso. Pero no sabes la otra versión. Escuchaste nada más una, donde esta persona es la víctima, ¿verdad? Y el otro es el villano. Pero cuando escuchas la otra versión, es todo lo contrario y te das cuenta que aquí hay cierta parte de verdad y aquí hay cierta parte también de verdad. Y teniendo en cuenta los dos testimonios, puedes tener un mejor juicio, ¿verdad? Para hablar y saber qué decir. Cuando te quedas con una sola versión, ya te pones en contra de otra persona que ni siquiera te hizo nada, ¿verdad? Entonces, es necesario que siempre, antes de hablar, pensemos, nos preguntemos, ¿será realmente verdad como me lo está contando? Es más, te pongo otro estándar. Si te está contando algo de alguien que tú no eres su líder, tú no eres ni su amigo, ¿para qué lo escuchas, verdad? O sea, ¿para qué escuchamos situaciones ajenas? Los que me conocen saben que de repente cuando están hablando de alguien que no me compete, le ponemos alto y desviamos la plática, porque no necesito saber cosas de otras personas, de otras familias, de otros matrimonios, ¿verdad? Entonces, chicos, antes de hablar vamos a pensar. Siguiente, ya casi vamos terminando. Proactivo para la paz. ¿Y qué es ser proactivo? Ser siempre presto, dispuesto a hacer alguna acción que te lleve a la paz. Pero a veces somos pasivos para la paz, no hacemos nada para que haya paz, tal vez con la persona con la que no estamos bien. Hasta que no me llegue a pedir perdón, no vamos a estar bien. Hasta que no nos pongan de frente y nos digan, ahora pues pídanse perdón y salúdense. Perdón, ¿verdad? Hasta que no pase eso, no buscamos la paz. Pero yo creo en esta parte de ser proactivos para la paz. Es decir, sé que alguien no está bien conmigo, no sé qué le hice, o tal vez sé más o menos por qué se enojó. Yo voy a buscar la manera en la que podamos estar bien. No voy a dejar que las cosas pasen nada más. Romanos 12:18 dice: si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y es tan real porque yo no puedo caerle bien a todos, es imposible. A veces, y cuando subes aquí, dices algo, pero tú sabes con qué intención lo dices, no sabes con qué o de qué forma lo toma otra persona. Tú no eres responsable de eso. Y me ha tocado, ¿no? ¿Por qué dijo eso? Me ofende muchísimo que haya dicho eso. ¿Pero de qué estás hablando? No, cuando dijo esto, esto y esto. Dígamelo a mí. O sea, no sabía que estabas pasando por esa situación.
yo no sabía nada, no lo dije por ti, es una situación común. No, pero bueno, discúlpame. En alguna ocasión la disculpa se ha quedado en el piso. No, no te disculpo, y se va. No puedo hacer nada, no puedo obligarlo a que me perdone, ¿verdad? Pero yo hice lo necesario. A veces no hacemos lo posible, como dice ahí, en cuanto sea o en cuanto dependa de ustedes. A veces no depende de ti. Entonces, ¿qué más puedes hacer? Pero de repente sí hay cosas que puedes hacer y no las haces para estar en paz con tu hermano. Y vamos a hablar de en la casa. Hay veces que estamos molestos o hay divisiones en la familia. Si es posible hacer algo, hazlo. A veces entre papá y mamá están discutiendo y no te toca resolver su matrimonio. Pero en cuanto te sea posible que estén bien, es decir, si a tu mamá le estresa que esté toda la casa sucia y después del estrés de recoger todo llegue y empieza a pelear con tu papá, ¿qué sería posible que tú podrías hacer? Es obvio, ayuda a limpiar. Ahora, problemas de hace años no los vas a arreglar. Pero si es posible para ti que tu mamá y tu papá estén más tranquilos, si es posible no traerle más cargas, que reprobaste, que te expulsaron, que perdiste tu celular, si es posible para ti no llevarle más cargas y ayudar a la paz en tu hogar, hazlo. Y por último, coinonía. ¿Y qué es la coinonía? Es la comunión entre hermanos. Y dice el Salmo 133, 1: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y no hay nada más hermoso que estar en Crece, estar en alguna actividad de la iglesia y estar en la noche y reírnos y hablar y platicar y compartir el pan y hablar de Dios, platicar promesas, darnos ánimos. Eso es hermoso y eso es la coinonía. Y a veces preferimos el relajo con amigos que no nos aportan nada, pero nos hacen reír un montón, a la coinonía, que es lo que alimenta tu espíritu. A veces preferimos a una persona que no te acerca a Dios a estar en comunión con toda tu familia en Cristo. Y dice el Salmo 133, qué hermoso y qué agradable es convivir con los hermanos. Y a veces hay cosas que te alejan de convivir en armonía con tus hermanos, y le damos más valor a eso que a la comunión con Dios, a la comunión con tus hermanos. Preferimos lo que nos aleja de eso a lo que nos acerca a Dios. Y en la familia 2.0, en la familia en Cristo, le damos más valor a la coinonía. Aquello que nos acerque a Dios y a mis hermanos, eso tiene valor. Me gustaría que se pusieran de pie, por favor. Vamos a terminar este momento y me gustaría que cerraran sus ojos. Vamos a orar. Señor Dios, he estado viviendo tal vez con una familiaridad un tanto tóxica, Señor mío. He estado viviendo en un momento tal vez que no me criaron de alguna forma, Dios. Fui enseñado de alguna manera y no he sabido cambiar esos patrones. Y habla con Dios en este momento, Señor, con mi familia, con mis papás,
con mis hermanos más cercanos, con mis amigos más cercanos me he portado de esta manera. He sido grosero, he sido evasivo, he sido distante, he sido sarcástico, Señor. He sido pesado, he sido agresivo. Pero Dios mío, dentro de mí ha nacido una convicción, he entendido, Dios amado, que si yo ya pertenezco a tu reino, tengo que adoptar, Señor mío, los estándares de calidad, Señor, los parámetros de comportamiento de tu reino. Si yo crecí con una manera de ver las cosas, hoy tú, Señor, me has enseñado que hay algo mejor y algo mayor con lo que debo tratar a mis hermanos de la iglesia, pero sobre todo a la familia que vive en casa. Y yo les pido ahorita, sé que hay muchos hermanos aquí en la iglesia, me gustaría, por favor, acérquense a su hermano de sangre. Si no tienes hermanos, acércate con un amigo. Si no tienes hermanos, tal vez está tu primo, está algún familiar cerca. El chiste es que nadie se quede solito por ahí. Sobre todo, júntense los hermanos, primos. Muchas veces dimos, padres, acérquense a sus hijos, o hijos, acérquense a sus padres. Vamos a hacerlo diferente. Hermanos, júntense. Vamos a darle tiempo. Júntense, hermanos, porque ustedes son los que mejor saben lo que ocurre en casa. Por eso tal vez le pedí a los chicos de alabanza que no subieran todos, porque era necesario, es necesario este momento. Ustedes saben cosas que no todos sabemos. Ustedes han visto la peor faceta de cada uno, los problemas más fuertes en casa. Las cosas bonitas las sabe la mayoría, pero las cosas íntimas y privadas solamente ustedes las conocen. Y vamos a orar ahí junto con tu hermano. Señor, Dios amado, aquí estoy con la familia que tú me diste en esta tierra. Es una familia que no solamente es de sangre, sino en Cristo. Señor, en este momento te pido que me ayudes a adoptar nuevas costumbres y nuevos comportamientos. Si estás ahí, si hay alguna situación que esté en tu corazón y no lo pueden hablar, es momento de pedirle perdón. Ahí está tu hermano. Perdóname por ser de esta manera, perdóname por tratarte de aquella forma, perdóname por ponerte el pie siempre que quieres avanzar, perdóname por estar celoso de tus logros, perdóname por no saber reconocer cuando estás triunfando, perdóname por no estar ahí cuando estuviste en ese momento tan difícil. Perdóname por hacerte pasar tantas cosas. Perdóname porque por mi culpa tú también recibiste un castigo. Perdóname por no saber ser un hermano mayor para ti, por no saber guiarte. Perdóname por tantas cosas que han pasado a través de los años. Y es que no sabíamos cómo ser hermanos, no sabíamos cómo ser familia. Señor, en esta noche yo quiero, y oren cada uno donde están. Señor, esta noche queremos caminar bajo un nuevo orden, Señor. Queremos caminar bajo una nueva forma de hacer familia, bajo nuevos principios. Hoy entiendo que tú que vives conmigo también eres mi prójimo, y que si bien hemos pasado momentos hermosos, también hemos pasado momentos feos donde
ya no queremos ni vernos, pero esa es la familia que Dios me dio. Y siempre vas a ser mi hermano, siempre vas a ser mi hermana, siempre vas a ser mi primo, siempre vas a ser mi prima, siempre vas a ser familia. Y pase lo que pase, voy a estar ahí para ti. Y ahora quiero ser mejor para ti y vivir nuevos principios y quererte como Dios me pide que yo te quiera. Amarte como Dios me pide que te ame y perdonarte las veces necesarias como Dios lo dijo. Esta vez quiero pensar antes de abrir mi boca y hacerte sentir mal. Señor, te doy gracias por cada joven. Te doy gracias por cada familia que has traído a Tabernáculo de Dios. Porque hay algo especial, Señor, en cada uno de nosotros. Porque hay algo que tenemos que mejorar en esta sociedad para ser maduros, para ser felices y hacer feliz a quien nos rodea, Señor. Porque hemos entendido que no podemos ser doble cara, estar felices y bonitos aquí y estar del chongo en la casa, Dios amado. Y por último, si tienes ahí a tu primo, a tu hermana, a tu familiar, Señor, te damos gracias por todo y bendigo su vida. Bendigo su camino, bendigo a mi hermana, bendigo a mi hermano, bendigo su caminar, su descendencia, sus proyectos, sus metas, sus logros. Cuídalo, guárdalo, protégelo, Señor. No quiero que le vaya igual que a mí, no quiero que él sufra lo mismo que yo. No me voy a alegrar cuando tú lo castigues o la castigues. Yo quiero que él sea o ella sea diferente, que ella sea mejor que yo, que llegue más lejos que yo. Dios amado, te prometemos, Señor, no ser perfectos, Señor, pero sí te prometemos y nos comprometemos en esta mañana, en esta noche, Señor, ser diferentes y caminar y buscar siempre estar en paz. Señor, va a haber momentos donde nos enojemos. Este no es un compromiso a ser perfectos, es un compromiso a darnos cuenta que estábamos caminando bajo un estándar que se quedaba corto para el llamado que tú nos hiciste. Gracias te doy, Señor mío. Gracias te doy, Padre eterno, por la familia. Gracias te doy, Padre eterno, por la familia 2.0 que me diste y me has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.